Luces en la brecha de Zimapán. Muy buenas noches, señor Williams, y a todos los que conducen de madrugada acompañados por este podcast. Les cuento lo que me ocurrió hace medio año, en el viejo camino maderero que baja del puerto de San Joaquín hasta el cañón de Zimapán, Hidalgo. Yo iba solo, a bordo de un Kenworth T680, que recién había salido de servicio. La carga era ligera, paneles solares empaquetados porque la minera solo necesitaba muestras para sus técnicos. Aún así, me asignaron viaje nocturno para evitar filas en la aduana. Salí de Querétaro poco después de las 6, con la idea de llegar al rancho antes de la 1 de la madrugada. Pasando Bizarrón ya no hay nada, solo barrancas, curvas en herradura y un precipicio que parece tragarse el camión cada vez que la brecha se abre hacia el abismo. Conozco la ruta. Antes movía piedra caliza, pero nunca la había transitado de noche. El primer síntoma raro lo noté a las 22:37. Vi un destello azul intenso detrás del paredón de roca, como si alguien empuñara una lámpara de xenón y la barriera de un lado a otro. Frené pensando en una patrulla de la Guardia Nacional. Encendí la luz estroboscópica del techo para que me identificaran, pero el fulgor desapareció igual de rápido que apareció. Seguí. 30 minutos después, 2 descargas eléctricas salpicaron el tablero. El alternador marcó 10 voltios y luego 9. Esta cosa se me apaga. Mascullé. Ni radio, ni GPS, ni refrigeración en la cabina. Frené en seco frente a un mirador sin barandal. El aire olía a ozono, como antes de una tormenta, pero el cielo estaba despejado. Apagué todo y bajé con la lámpara de cabeza. Cuando abrí la tapa del cofre me di cuenta de que el motor no estaba caliente. Era el alternador que simplemente dejó de cargar. Revisaba fusibles cuando el silencio se tragó la sierra. Nada de chicharras, ni viento, ni mi propio resuello. Era tan total que sentía la presión en los tímpanos. Entonces vino la luz. No era un rayo ni un faro. Un haz azul profundo trepaba desde el cañón como una columna líquida que absorbía el contorno de todo lo que tocaba. Donde debía haber reflejo se formaba una mancha opaca. Apunté con mi lámpara. El cono amarillo se quedó flotando, suspendido, sin avanzar ni un metro. Retrocedí hasta que mi espalda chocó con la defensa. Intenté arrancar para largarme. La batería respondió. El motor vibró bajo mis botas, pero no emitió sonido, como si las explosiones diésel se quedaran atrapadas en los cilindros. Engrané primera. Las ruedas no se movieron. En vez de eso, sobre la ladera rocosa vi proyectada la silueta perfecta de mi propio camión, pero torcida en vertical, como si colgara de un hilo sobre el vacío. Cada latido se me atoró en la garganta. La columna azul se inclinó suavemente hacia mí. Alcancé a distinguir, dentro del haz, la figura borrosa de otra cabina con las luces altas encendidas. Supe, sin saber cómo, que era la sombra de un tráiler que cayó allí tiempo atrás y aún estaba cayendo. Desconecté la lámpara de cabeza, apagué el tablero y toqué la llave una última vez. El motor rugió. Esta vez sí lo oí y sentí cómo el volante recuperaba peso. Eché reversa hasta enderezar. Metí segunda y aceleré con las luces completamente apagadas, guiándome solo por el reflejo tenue de la pintura blanca en la cuneta. Detrás, el haz azul se encogía y expandía como si respirara. Llegué al retén de la minera a la 1:42 de la mañana. El guardia se asustó porque llegué sin luces y con las manos temblorosas. Le conté lo de la avería. Me ofreció café y mencionó algo que me heló la sangre. Aquí cerca se cayó un carro tanque en el 98. Nunca hallaron al chofer. Dicen que lo tragó la luz del barranco. No quise saber más. Al día siguiente, mi alternador pasó todas las pruebas. El mecánico juró que la caída de voltaje era imposible con las piezas nuevas. Desde esa noche, cuando ruede por Zimapán, procuraré ir siempre de día y con la radio a todo volumen. El silencio puede abrir puertas que un hombre no está hecho para cruzar. Continuamos con la siguiente historia. El silbido en la rampa 42.
Muy buenas noches, soy Oscar Lara, operador de grúas industriales. Si trabajas de noche en el puerto de Manzanillo, tarde o temprano, oyes hablar de la rampa 42, la más empinada del patio de contenedores. Dicen que un estibador cayó ahí durante un turno lluvioso y jamás lo encontraron. Solo su casco, aplastado como lata. Yo nunca creí en historias de muelles, hasta la semana pasada. Eran las 3:10 de la mañana, llovizna pegajosa, grúa al 100 por hora. Mientras ajustaba el contenedor al tráiler, escuché un silbido tenue casi infantil, que venía de la altura del pórtico. Supuse que era viento entre cables. Acto seguido, algo golpeó la cabina de la grúa. Clank, como un puño metálico. Miré los espejos. Nadie. Segundos después, el silbido sonó otra vez, ahora justo detrás de mi nuca, dentro de la cabina cerrada. Intenté bajar, pero la puerta no respondía. El sistema hidráulico pareció trabarse por arte de magia. Las luces del tablero parpadearon, y la pluma empezó a descender sola, arriando 20 toneladas hacia un tráiler vacío donde no debía estar. Giré la palanca manual, sin éxito. Fue entonces cuando lo vi reflejado en el vidrio del monitor. Un hombre empapado, sin ojos, silbando una melodía infantil, sentado en el asiento copiloto que nunca uso. Grité. Nadie escuchó. La lluvia ahogaba cualquier cosa. Me agarró la muñeca con un frío imposible y me dirigió la mirada hueca. El contenedor rozó el pavimento y chispas naranjas iluminaron la cabina. Con la otra mano alcancé el martillo de seguridad. Reventé la ventanilla lateral y me dejé caer al suelo lodoso. Al instante cesó el silbido. La puerta se destrabó sola y las luces volvieron al verde normal. Presenté parte de incidente: falla hidráulica, lluvia, susto. Pero al día siguiente encontré algo bajo el asiento. Un casco industrial corroído con el número 42 y la hendidura exacta de un contenedor encima. Desde entonces, cada vez que sopla viento en el patio, distingo aquel silbido y acelero el trámite para largarme de la rampa. No pienso quedarme a que el difunto termine de cargar su última pieza. Continuamos con la siguiente historia. ¿Qué tal, comunidad de carreteras de la oscuridad? Soy Marisela, oriunda de Progreso, la que todos llaman La Pochota, porque mi tráiler parece árbol de Navidad con tantas luces. Les voy a platicar lo que viví hace unos días en el libramiento costero, que bordea la reserva de Celestún, Yucatán. Era sábado, 11 de la noche. Levanté un fardo de sorgo en el silo de Yemul y debía entregarlo en Champotón al amanecer. Ruta recta por la libre, 0 casetas, puro manglar. Carretera sin alumbrado y con bruma salobre que empaña el parabrisas aunque no llueva. Todo iba sereno hasta que, a la altura del kilómetro 27, un motoneta itálica me rebasó como bala. El piloto vestía impermeable amarillo y agitaba el brazo, señalándome la orilla. Pensé en retén o accidente. Bajé velocidad, pero la moto ya había desaparecido entre la neblina. A los 3 minutos la hallé caída de costado, llanta trasera aún girando. No había sangre ni casco, solo las huellas flacas de las sandalias marcadas en la arena de acotamiento. Me detuve, prendí intermitentes y bajé con la linterna. Llamé, revisé matorrales. Nadie. Un ruido metálico retumbó en la lona de mi double full. Era como si alguien hubiera saltado al estribo. Corrí a la cabina, subí y aseguré puertas. El peso axial marcó 10 kilos más. Lo sé porque llevo báscula digital bajo el asiento para no pasarnos en retén. Pensé que era sugestionarme, hasta que el compresor soltó aire como cuando un segundo pasajero sube y asienta la suspensión. Encendí y avancé. En el espejo convexo emergió una figura sentada en el butacón del copiloto. Un hombre saturado de agua, camiseta de raya pegada a la piel, cabello chorreando hasta la alfombra. Los rasgos de su cara estaban borrados. Donde debían ir los ojos había huecos oscuros, más profundos que la noche. Di un brinco, casi pierdo el control, pero la puerta seguía sellada por dentro. «Apaga el faro, maestra», susurró. Y la radio.
Muerta desde hacía horas, repitió el mensaje con eco submarino. La luz trae a los que cazan. No soy mucho de rezos, pero apreté el escapulario de mi papá. No podía apagar todo. Esa carretera tiene baches que han volcado Thornton. Opté por bajar intensidad. Puse las barras a posición media. Al instante, las luces del faro de El Palmar, un punto fijo que conozco de memoria, se extinguieron, y los postes de Celestún, visibles como luciérnagas a 30 kilómetros, se apagaron también, uno a uno, como fichas de dominó. La noche quedó negra, sin luna, sin horizonte. El tipo seguía allí, inmóvil. No temblaba, no respiraba. Solo un goteo constante formaba charco bajo sus botas invisibles. Cometí locura. Pisé el freno. Apagué las luces por completo. Y me encomendé a Santa Clara. El lobby de oscuridad pareció tragarnos, pero el susurro cesó. Entonces, muy a lo lejos, la linterna giratoria del faro costero volvió a encender, prendiendo y apagando cada 17 segundos. El fulgor rebotó en el espejo, y el asiento del copiloto estaba vacío, seco como siempre. Encendí luces altas, crucé la boya del puente Expo y no paré hasta la báscula de policía estatal en Campeche. Cuando subí al catwalk para checar tensores, descubrí, sobre la batea, la motoneta italiana amarrada con soga náutica. También un casco abollado lleno de agua salada. Juraría que jamás me orillé lo suficiente para que alguien cargara semejante peso. Los guardias portuarios que descargaron el sorgo me contaron la leyenda de El Regresado, un pescador que murió atrapado en mareas vivas durante una tormenta del 2003. Cada equinoccio, dicen, pide aventón hacia la costa porque teme a los reflectores que alumbran los manglares. Desde esa madrugada viajo con una linterna roja de mano, de esas antiguas de pila cuadrada, por si un día vuelve a subir alguien que prefiera la oscuridad. Si escuchan golpear la lona y sienten que la suspensión baja pero el odómetro indica vacío, recen porque el faro no falle. Esta noche, como todas las noches, abrimos las líneas no solo a sus oídos, sino a sus propias vivencias, porque sabemos que ahí fuera, en la inmensidad del asfalto, en los parajes olvidados por el sol, en los turnos de madrugada donde la única compañía es el zumbido del motor o el susurro del viento, ocurren cosas, cosas que desafían la lógica, que erizan la piel y que dejan una marca imborrable en el alma. Antes de sumergirnos en los testimonios que nos aguardan, quiero hacerles una pregunta, una invitación. ¿Desde dónde nos están sintonizando esta noche? ¿En qué kilómetro de su existencia los encuentra esta transmisión? ¿Y qué hora marca el reloj en su rincón del mundo? Nos encantaría leer sus comentarios, saber que están ahí, conectados no solo por las ondas de radio o el Internet, sino por esa fascinación compartida por lo inexplicable. Así que, mientras la noche avanza y las sombras se alargan, déjenos un mensaje. Cuéntenos, ¿desde qué ciudad, qué carretera, qué pueblo perdido nos escuchan? ¿Y qué hora es en su oscuridad personal? Estimado señor Williams, y apreciada audiencia de Carreteras de la Oscuridad, es un honor poder dirigirme a ustedes. He seguido su programa durante años, encontrando un eco de mis propias experiencias en los relatos que comparten sus oyentes. Hoy, me animo a enviarles una de esas vivencias que marcan el alma y alteran la percepción de la realidad, especialmente para aquellos de nosotros que pasamos nuestras vidas en el asfalto solitario. El susurro de la promesa rota. Hola, señor Williams, soy Martín, un viejo exmilitar ahora trailero. Llevo años escuchando Carreteras de la Oscuridad
y finalmente me animé a contarle algo que me pesa, más que cualquier carga que haya transportado mi camión. No busco absolución. Quizás solo que alguien más sepa que hay sombras que se aferran más que el polvo del camino. Mi vida ha sido una cadena de mandos y obediencias, primero en el ejército y ahora con las empresas de transporte. Supongo que la disciplina se me metió en los huesos. Pero hay una obediencia que fallé, una promesa que el viento del desierto parece susurrarme cada noche, la que le hice a mi hermana pequeña, Clarita. Se fue hace ya 15 años. Una enfermedad rápida y cruel se la llevó cuando apenas empezaba a vivir. Yo estaba lejos, en una misión, creyendo que cumplía con un deber más grande, sin saber que el deber más sagrado lo estaba abandonando. Le había prometido llevarla a ver el mar, que siempre la protegería. Palabras vanas que ahora son como piedras en mi pecho. Llevo su foto, pequeña y desgastada, en la visera del camión. A veces, en la inmensidad de la carretera, creo ver sus ojos infantiles mirándome, preguntándome por qué. Esta historia o esta confesión sucedió hace unos meses, en un viaje particularmente largo. Cruzaba el norte, por la Federal 2, ese tramo que serpentea por el desierto de Sonora, cerca de Sonoita. Era una de esas noches de verano, sin luna, donde el asfalto parece tragarse la poca luz de las estrellas, y el calor es una presencia física, casi sólida. Serían las 2 o 3 de la madrugada. El motor de mi Kenworth, un viejo guerrero como yo, roncaba monótono, y la única compañía eran mis pensamientos, que como siempre volvían a Clarita. Recordaba su risa, el tacto de su manita buscando la mía. La culpa, señor Williams, es un copiloto silencioso y persistente. Me sentía fatigado, no solo por las horas de manejo, sino por el peso de los años y los recuerdos. El olor a diésel y a polvo caliente se mezclaba con una extraña sensación de opresión, como si el mismo desierto contuviera la respiración. De repente, en medio de esa nada árida, comencé a sentir un frío anómalo. No era la brisa fresca que a veces precede al amanecer en el desierto. Era un frío punzante, antinatural, que me erizó la piel a pesar del calor sofocante que emanaba del motor y del exterior. La radio, que sintonizaba con dificultad una estación lejana de rancheras, empezó a emitir una estática extraña, y entre los crujidos, juraría haber escuchado fragmentos de una nana, la misma que mi madre nos cantaba a Clarita y a mí. Duró solo unos segundos, luego silencio total. Ni siquiera el siseo habitual de la radio buscando señal. Miré la foto de Clarita. Eran ideas mías, o su sonrisa impresa parecía más triste, sus ojos más fijos en mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. La decepcionaste, Martín. Pareció susurrar una voz en mi cabeza, o quizás fue solo el viento jugando con alguna rendija de la cabina. No estuviste ahí cuando te necesitó. Necesitaba un descanso, estirar las piernas, quizás sacudirme esa creciente paranoia. Divisé a lo lejos las luces mortecinas de lo que parecía una parada de descanso, un parador de esos que aparecen como oasis olvidados en medio de la nada. Al acercarme, la sensación de extrañeza se intensificó. El lugar estaba desierto. No había otros camiones, ni coches. Solo un edificio bajo con las ventanas oscuras y un par de bombas de gasolina que parecían llevar años sin usarse. Todo tenía un aire de abandono, de decadencia silenciosa. Estacioné el camión y apagué el motor. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido. Un silencio denso, expectante. Fue entonces cuando la vi, junto a un mezquite viejo y retorcido, casi en el límite de donde alcanzaba la escasa luz de un farol parpadeante del parador. Estaba una figura. Era una niña, pequeña, delgada, con un vestido claro, sencillo, que parecía flotar más que colgar de su cuerpo. No podía verle bien la cara desde la cabina, pero su silueta, la forma en que ladeaba la cabeza, me recordó dolorosamente a Clarita en sus últimos meses.
El aire a mi alrededor se volvió gélido, como si hubieran abierto la puerta de un congelador. Podía ver mi propio aliento condensándose. Me bajé del camión. Un impulso irracional me movía, una mezcla de miedo y una esperanza absurda. Clarita, Zrenia, susurré, aunque sabía que era imposible. La niña no se movió, no habló. Permanecía allí, mirándome. A medida que me acercaba con pasos lentos y temblorosos, pude distinguir algo más, una tristeza infinita en su postura, en la forma en que sus pequeños hombros parecían cargar un peso invisible. No había rasgos claros en su rostro. Era como si la oscuridad se los hubiera devorado. Pero sentía su mirada fija en mí, una mirada que atravesaba años de remordimiento. Cerca de ella, una vieja llanta que alguien había intentado convertir en columpio colgando del mezquite, se movió ligeramente, chirriando apenas, como si una brisa inexistente la hubiera empujado. Pero no había viento, señor Williams. Ni una hoja se movía en aquel parador maldito. Mis pensamientos eran un torbellino. Era ella, un fantasma. Estaba mi mente torturada por la culpa y la fatiga, proyectando mis peores miedos. Intenté hablarle, preguntarle qué quería, si podía ayudarla, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Solo atinaba a mirarla, sintiendo como cada segundo en su presencia silenciosa reabría la herida de mi promesa incumplida. Ella no pedía nada, no acusaba con gestos. Su simple existencia allí, en ese frío sobrenatural, era el más elocuente de los reproches. Sentí que debía hacer algo, llegar hasta ella, quizás ofrecerle la mano como tantas veces lo había hecho con Clarita. Di un paso más. La niña levantó una mano pálida, lentamente. No para alcanzarme, ni para amenazar. Simplemente la levantó, y luego, con una lentitud desesperante, negó con la cabeza. No fue una negación de rechazo, señor Williams, sino algo más profundo, más triste, como si me dijera que ya era tarde, que algunas cosas no tienen remedio, que algunas promesas rotas pesan por toda la eternidad. Y entonces, tan silenciosamente como había aparecido, comenzó a desvanecerse. Su figura se hizo translúcida, confundiéndose con las sombras del mezquite, hasta que desapareció por completo. El frío intenso se disipó con ella, dejando tras de sí el calor sofocante de la noche, y un silencio aún más pesado que antes, cargado de preguntas sin respuesta. Me quedé allí parado, no sé por cuánto tiempo, temblando. El parador volvió a ser solo un lugar abandonado y polvoriento. Volví al camión con el alma encogida. La foto de Clarita en la visera parecía mirarme con una nueva intensidad, con una tristeza que ahora sentía compartida. Arranqué el motor y me alejé de aquel lugar a toda la velocidad que mi viejo Kenworth me permitió. No sé qué fue lo que vi esa noche, señor Williams. Quizás solo fue el producto de una mente cansada y un corazón culpable. Pero el frío, la tristeza, la sensación de esa presencia, eso fue real para mí. La experiencia no me trajo paz, ni alivio. Al contrario, mi carga se siente más pesada. Ahora, cada vez que la soledad de la carretera me envuelve, no solo pienso en la promesa que no cumplí, sino que me pregunto si el alma de mi hermana está por ahí, en algún limbo oscuro, esperando algo que ya no puedo darle. La carretera ya no es solo un camino largo y solitario. Ahora está llena de los susurros de lo que no pude ser, de lo que no pude salvar. Hasta aquí mi testimonio, señor Williams. Espero que sirva para su programa. Buenas noches. Impresionante y escalofriante el testimonio de nuestro amigo Martín. Gracias por compartir esa carga tan pesada con nosotros, compañero. Historias como la suya nos recuerdan que las carreteras guardan más que asfalto y líneas blancas. Guardan ecos, presencias, promesas susurradas al viento del olvido. Y a ustedes, nuestra audiencia fiel de Carreteras de la Oscuridad, que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Gracias por su sintonía.
No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de estas historias que nos hielan la sangre y nos hacen cuestionar los límites de nuestra realidad. Continuamos con más. La ronda de los ecos culpables. Buenas noches, señor Williams, y a toda la audiencia de Carreteras de la Oscuridad. Mi nombre es Elena, y durante 7 años llevé con orgullo el uniforme de policía. Ahora hago rondas en la más absoluta soledad, vigilando que nada perturbe el sueño de metal y concreto de un complejo industrial. Créanme, hay silencios que gritan mucho más fuerte que cualquier sirena de patrulla, y vengo a contarles de uno de esos, uno que todavía resuena en mis madrugadas. Dejé la policía hace casi 1 año. No fue por falta de vocación. Amaba mi trabajo, la adrenalina, sentir que hacía una diferencia. Lo dejé por un eco, el eco de una decisión tomada en una fracción de segundo, bajo una lluvia de balas y gritos. Una operación contra una banda de narcomenudistas en un barrio bravo de Guadalajara. Todo se complicó, como suele pasar. Nos recibieron a tiros. En medio del caos, con los compañeros cayendo y el plomo zumbando, tuve que cubrir una retirada. Vi un movimiento hostil en un callejón oscuro. Una sombra que levantaba algo que pareció un arma. Grité la orden. Abrimos fuego. La amenaza fue neutralizada, sí. Pero cuando el humo se disipó y el silencio artificial de después de una balacera cayó sobre nosotros, encontramos que una de esas balas, quizás una mía, quizás una de rebote, quién sabe, había alcanzado a una niña. Una pequeña de no más de 8 años que se había asomado curiosa desde su puerta al escuchar el estruendo, justo en la línea de fuego. Murió casi al instante. Asuntos Internos me investigó, por supuesto. Concluyeron que actué conforme al protocolo, que fue un daño colateral inevitable, en una situación de alto riesgo. Palabras frías, señor Williams, que no sirven para acallar el grito mudo en la mirada de esa madre cuando llegamos al hospital. Me absolvieron de culpa legal, pero no de la otra, la que se te pega al alma y no se va con nada. Empecé con las pesadillas, los flashbacks. Cada vez que cerraba los ojos, veía su carita. Mis compañeros intentaron ayudar. Mi capitán fue un buen hombre, pero yo me encerré. El uniforme se volvió una piel que me quemaba. Necesitaba silencio, anonimato, un lugar donde mis errores no tuvieran nombre ni rostro. Por eso terminé aquí, vigilando este laberinto de bodegas vacías y maquinaria oxidada en las afueras de la ciudad. Un cementerio industrial donde los únicos peligros parecían ser el óxido y la soledad. O eso creía. El complejo es enorme, una antigua zona de maquiladoras que en sus buenos tiempos debió bullir de actividad. Ahora, la mayoría de las naves están cerradas, sumidas en una oscuridad casi total. Hago mis rondas en un viejo carrito de golf eléctrico que apenas hace ruido, o a pie, internándome en los pasillos cavernosos, con la única compañía de mi linterna y el eco de mis pasos. El turno de noche es el peor, especialmente entre las 3 y las 4 de la madrugada, esa hora muerta, donde el mundo parece contener el aliento. Aquella noche en particular, el frío era más intenso de lo normal para la temporada. Una niebla densa, casi palpable, había empezado a reptar desde los campos colindantes, envolviendo las estructuras metálicas en un abrazo húmedo y silencioso. La visibilidad era pésima. El olor a metal oxidado y a concreto húmedo era penetrante, y de vez en cuando, una ráfaga de viento traía consigo un aroma dulzón y químico, proveniente de la única planta que seguía operando a medias en el extremo sur del complejo. Yo iba tensa, no por miedo a intrusos. Rara vez ocurría algo sino por esa procesión interna de imágenes y culpas que la soledad y la noche siempre exacerbaban. La niebla, de alguna manera, parecía un reflejo de mi estado mental, confusa, opresiva, llena de formas inciertas. Comenzó con sutilezas. La linterna, una Maglite pesada y fiable,
Empezó a parpadear de forma errática, como si la batería estuviera fallando, aunque la había cargado por completo antes de iniciar el turno. Luego fueron los sonidos. Al principio, creí que era el viento jugando con alguna lámina suelta, o el goteo constante de agua en alguna tubería rota. Pero había algo más, un sonido muy tenue, casi imperceptible, parecido al llanto ahogado de un niño. Un quejido suave, lastimero, que la niebla parecía traer y llevar, siempre desde un punto indefinido, justo más allá del alcance de mi luz. Es el estrés, Elena, me dije. Es tu cabeza jugándote una mala pasada. Intenté ignorarlo, concentrarme en la rutina de la ronda, pero la sensación de ser observada comenzó a crecer. No era la mirada de un peligro físico, sino algo más sutil, más inquietante. Una presencia triste, casi acusadora, que parecía seguirme entre las sombras, en la bodega 7, una de las más grandes y desoladas, llena de maquinaria antigua cubierta con lonas polvorientas que parecían sudarios gigantes. Encontré algo que me heló la sangre. Justo en el centro de un pasillo que acababa de recorrer y que sabía que estaba vacío, había un zapato, un pequeño zapato de niña, de charol rojo, desgastado pero limpio, como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado. No estaba antes, estoy segura. Lo levanté. Era del tamaño que tendría una niña de 8 o 9 años. Un nudo se formó en mi garganta. El recuerdo de la pequeña en aquel callejón me golpeó con la fuerza de un puño. El llanto tenue pareció intensificarse ligeramente, proviniendo ahora del fondo de esa misma bodega, de entre las sombras más densas, donde la luz de mi linterna apenas penetraba. Mi entrenamiento policial, ese instinto de proteger, de investigar, luchaba contra un terror primario y una oleada de culpa que amenazaba con ahogarme. No puede ser, me repetía, esto no es real. Pero el zapato en mi mano era real. El frío que emanaba de la oscuridad del fondo de la nave era real. Con el corazón latiéndome desbocado contra las costillas, avancé. Mi linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras danzantes sobre las máquinas cubiertas. Hola, dije en voz baja, la voz de la oficial Elena, la que se suponía debía controlar la situación. ¿Hay alguien ahí? Soy de seguridad. ¿Necesita ayuda? Solo el eco de mi voz y ese llanto casi inaudible como respuesta. Detrás de una pila de cajas de madera apolillada, en un rincón oscuro, mi linterna enfocó una forma. Era una figura pequeña, acurrucada, apenas discernible entre las sombras y los jirones de niebla que se colaban por los cristales rotos del techo. Parecía un niño o una niña, abrazándose las rodillas. No se movía, solo ese leve temblor que acompañaba el sonido del llanto. El aire a su alrededor se volvió gélido, un frío que calaba los huesos, muy distinto al frío húmedo de la niebla. No te asustes, dije, intentando que mi voz sonara calmada, aunque por dentro estaba gritando. No voy a hacerte daño. Estás perdido. Me acerqué lentamente, paso a paso. La figura no levantó la cabeza. Parecía translúcida, como si la luz la atravesara parcialmente. Podía distinguir vagamente las cajas detrás de ella. La palabra fantasma cruzó mi mente, una palabra que mi yo racional siempre había descartado con desdén. Mis pensamientos eran un caos. Una parte de mí, la policía entrenada, quería asegurar el área, identificar a la persona, ofrecer ayuda. Otra parte, la mujer atormentada por la culpa, sentía una conexión horrible con esa tristeza, con ese abandono. Es por mí. Component placement pensé con una punzada de angustia. ¿Es esto lo que he causado? Otra alma perdida llorando en la oscuridad por mi culpa. Cuando estaba a unos pocos metros, la figura finalmente se movió. Muy despacio. Levantó la cabeza. No pude distinguir facciones claras. Su rostro permanecía en sombras, como si una oscuridad personal lo envolviera. Pero sentí su mirada.
No fue una mirada de miedo hacia mí, ni de sorpresa. Fue una ola de tristeza tan profunda, tan desoladora, que me golpeó físicamente, dejándome sin aliento. Y debajo de esa tristeza, una pregunta silenciosa, una acusación muda que reconocí al instante. Era la misma expresión que había visto en los ojos de la madre de la niña, en los de sus familiares, el dolor puro de una pérdida irreparable. La pequeña figura, sin dejar de llorar de esa forma casi imperceptible, levantó un brazo tembloroso, no hacia mí, sino hacia un lado, señalando vagamente una vieja prensa hidráulica cubierta de óxido, una máquina con engranajes y palancas que, en la penumbra, adquiría una forma siniestra, vagamente amenazante. No entendí qué quería decirme con eso. ¿Había ocurrido algo allí? ¿O era un símbolo de algo más? Algo relacionado con mi propia maquinaria interna de culpa y arrepentimiento. El llanto pareció intensificarse un instante, un suspiro tembloroso que se mezcló con el silbido del viento en el exterior. Y luego, tan lentamente como había revelado su presencia, comenzó a desvanecerse. Se volvió más etérea, más transparente, hasta que solo quedó el frío y el eco de un sollozo que ya no sabía si era real o solo estaba en mi cabeza. Desapareció. Me quedé sola en la inmensidad helada de la bodega, temblando, con el pequeño zapato rojo aún en mi mano. La linterna volvió a funcionar perfectamente. El frío anómalo se disipó gradualmente, dejando paso de nuevo a la humedad y al olor a óxido. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizada. El resto de mi turno fue una tortura. Cada sombra parecía moverse, cada ruido me hacía saltar. El complejo industrial ya no era un refugio silencioso, sino un lugar cargado de ecos, de presencias invisibles que juzgaban mis pasos. No le conté a nadie lo del zapato ni lo de la figura. ¿Qué podría haber dicho? Que vi al fantasma de mi culpa. Me habrían tomado por loca, o peor, habrían removido mi pasado. Dejé el zapatito en la mesa de mi supervisor al final del turno, sin ninguna nota, como un objeto perdido más. Nunca preguntaron por él. Ahora, algunas noches, cuando el silencio es más profundo y la niebla vuelve a arrastrarse entre las bodegas, creo escuchar de nuevo ese llanto tenue, lejano. Un recordatorio constante de que hay rondas que nunca terminan, y decisiones cuyas consecuencias te persiguen más allá de cualquier frontera, incluso la de la razón. Y eso es lo que viví, o lo que creo que viví. Gracias por el espacio, señor Williams. Sigamos escuchando las historias de la carretera y de las soledades que la rodean. El peaje de la conciencia. ¿Qué tal, señor Williams, y a toda la gente que lo escucha? Aquí le va mi historia, o más bien, mi confesión. Soy Javier, un viajante de comercio, o lo que queda de uno después de tantos kilómetros y tantos errores. Las carreteras de México han sido mi oficina, y muchas noches, mi único confesionario por más de 20 años. He aprendido que hay deudas que no se pagan con dinero, y hay presencias en la oscuridad que se encargan de recordártelo cuando menos te lo esperas. Mi vida actual es un ir y venir constante, persiguiendo ventas que casi nunca se concretan, tratando de mantener a flote un negocio que hace aguas por todas partes. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que las cosas marchaban bien, quizás demasiado bien. Tenía un socio, Marcos, que era más que eso, era un amigo, casi un hermano. Juntos levantamos una pequeña distribuidora desde cero. Él era el corazón, yo era yo era la ambición, supongo. Hace unos 10 años se presentó una oportunidad, un negocio grande, de esos que te pueden catapultar o hundir. Para entrar, necesitaba más capital del que teníamos y tomar un riesgo que Marcos, más cauto, no quería asumir. Yo lo vi claro, o creí verlo. Moví cielo y tierra, falsifiqué algunos balances, convencí a inversores con promesas infladas y dejé a Marcos fuera de la jugada principal, asegurándole que era por su bien, para proteger su parte si algo salía mal. La verdad
Es que quería toda la gloria y todo el beneficio para mí. Al principio, pareció que había acertado. El dinero entró a raudales. Me compré un coche mejor, una casa más grande. Marcos, mientras tanto, vio cómo su participación en lo nuestro se diluía, cómo las decisiones importantes se tomaban sin él. Intentó hablar conmigo, advertirme que estaba creciendo demasiado rápido, que los cimientos no eran sólidos. No lo escuché. Lo veía como un lastre, como alguien que no entendía mi visión. La burbuja no tardó en estallar. El gran cliente resultó ser un fraude. Los inversores se retiraron y todo se vino abajo. Para salvar una mínima parte, tuve que tomar decisiones aún peores, algunas rayando en lo ilegal. Marcos lo perdió casi todo. Supe que tuvo que vender su casa, que su familia pasó por momentos muy duros. Nunca me enfrentó directamente con un reproche airado. Solo me miró una vez, cuando todo se supo, con una decepción tan profunda, tan dolida, que me persigue hasta hoy. Yo me escondí detrás de abogados y excusas. No volví a hablarle. Ahora, aquí estoy. Mi gran negocio es un fantasma. Las deudas me ahogan. Mi esposa y yo apenas hablamos. La tensión del dinero y mis constantes ausencias han abierto un abismo entre nosotros. Mis hijos me miran con una mezcla de lástima y resentimiento. Y yo, señor Williams, yo paso las noches en vela en hoteles baratos, o conduciendo por carreteras secundarias para ahorrar unos pesos en peajes, con el fantasma de Marcos sentado en el asiento del copiloto. La culpa es una compañera de viaje muy silenciosa, pero muy pesada. Esta experiencia que quiero contarle ocurrió hace unos meses, en una de esas noches interminables. Iba por una carretera secundaria, un tramo viejo que une algún punto olvidado de Querétaro con otro de San Luis Potosí. Una de esas rutas que los traileros evitan por su mal estado, pero que para mí significaba ahorrar un dinero que no tenía. Sería más de la medianoche. El cielo estaba encapotado, sin una sola estrella, y caía una llovizna fría y persistente que convertía el asfalto en un espejo negro y traicionero. Había tramos con bancos de niebla que aparecían de la nada, obligándome a reducir la velocidad casi a cero. El coche, un sedán ya viejo que protestaba con cada bache, avanzaba con el ritmo monótono de los limpiaparabrisas y el zumbido de las llantas sobre el pavimento mojado. El olor a café rancio y a la humedad que se filtraba por alguna junta mal sellada llenaba el habitáculo. Estaba cansado, física y mentalmente. Mi cabeza era un hervidero de números rojos, deudas pendientes, y la cara de Marcos, siempre la cara de Marcos. La desolación del paisaje, campos oscuros y árboles fantasmales bajo la lluvia, era un reflejo perfecto de mi propia ruina interna. De pronto, la radio, que solo emitía estática, cobró vida por un instante. Sonaron los acordes de una vieja canción de José Alfredo Jiménez, una que a Marcos le encantaba y que solíamos cantar en borracheras lejanas, cuando aún éramos amigos y teníamos sueños. Duró apenas unos segundos. Luego volvió el ruido blanco, dejándome con un escalofrío. ¿Casualidad? Zrenia, me pregunté. Más adelante, en un tramo recto pero envuelto en niebla, me pareció ver las luces de un coche detenido en el arcén. Reduje la velocidad, pensando que alguien necesitaba ayuda. Pero al acercarme, no había nada, solo la niebla y la carretera vacía. Debo estar más cansado de lo que creo, pensé, frotándome los ojos. Sin embargo, una extraña inquietud comenzó a asentarse en mi pecho. Empecé a tener la sensación de que no iba solo, de que algo o alguien me seguía, aunque mis retrovisores solo devolvían la oscuridad y la estela de mi propio coche. Varias veces creí ver una figura humana en los márgenes del camino, una silueta oscura que se desvanecía cuando intentaba enfocarla. Y en cada una de esas visiones fugaces, mi mente, traicionera, le ponía los hombros encorvados de Marcos. Fue entonces cuando lo vi. A la salida de una curva suave,
Emergiendo de la niebla como una aparición, había una caseta de peaje, vieja, decrépita, con la pintura descascarada y los cristales rotos. No recordaba ningún peaje en esa ruta. Era una carretera secundaria, gratuita. Estaba seguro. Pero ahí estaba, innegable, bloqueando el camino. No tenía luces, salvo una extraña y tenue luminiscencia que parecía emanar del interior de la cabina del cobrador. A medida que me acercaba con el motor casi al ralentí, vi que la barrera estaba bajada, y dentro de la cabina distinguí una silueta, un hombre, sentado inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera dormido o sumido en profundos pensamientos. No podía verle la cara, estaba demasiado oscuro, pero la postura, la forma de los hombros, la manera en que la cabeza se apoyaba en una mano. Señor Williams, era Marcos, o una versión espectral de él, salida de mis peores pesadillas. El aire dentro de mi coche se volvió helado, a pesar de la calefacción. Un peso opresivo se instaló en mi pecho. Pisé el freno. El coche se detuvo a pocos metros de la barrera. No había luces de advertencia, ni señales, ni el más mínimo indicio de que aquello fuera un peaje operativo. Solo la estructura ruinosa, la barrera bajada y la figura inmóvil adentro. Intenté tocar el claxon, pero mi mano no respondió. Quise gritar, pero la voz se me quedó atorada. Marcos, susurré en la soledad de mi coche. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres? Mi mente era un torbellino, una alucinación por la fatiga. Un vagabundo que se había refugiado en la caseta abandonada y mi mente culpable le ponía el rostro de mi amigo traicionado. Pero la frialdad, la sensación de una presencia intencionada, eran demasiado reales. Los recuerdos de mi traición me asaltaron con una viveza brutal. Las mentiras, las promesas rotas, la mirada de Marcos. Lo siento, amigo, pensé, con lágrimas que no sabía si eran de miedo o de remordimiento. Te fallé. Lo arruiné todo por estúpida avaricia. Era como si esa caseta de peaje fuera un tribunal de mi conciencia, y el cobrador silencioso, el juez. En ese instante, la figura en la cabina se movió. Lentamente levantó la cabeza. Su rostro seguía mayormente en sombras, pero pude percibir, o quise percibir, una expresión de infinita tristeza, de profunda decepción. La misma mirada que me dedicó Marcos el último día que lo vi. Luego, con una lentitud exasperante, extendió una mano hacia la ventanilla inexistente de la cabina, la palma hacia arriba, en el gesto universal de quien espera un pago. No había agresividad en el gesto, solo una espera paciente, inevitable. El pánico me atenazó. ¿Qué peaje quería cobrarme? Busqué mi cartera con manos temblorosas. Apenas tenía unos billetes arrugados y algunas monedas. ¿Serviría eso para saldar la deuda que sentía pesar sobre mi alma? Saqué un billete, el de mayor denominación que tenía, y lo sostuve, sin saber qué hacer. Era ridículo. Esto no podía ser real, pero la mano seguía extendida, inmóvil. Sentí una oleada de desesperación. El peaje no era monetario, lo supe en ese instante. Era algo más, algo que yo había perdido el derecho a dar o recibir. El perdón, la redención. Cerré los ojos un momento, abrumado. No tengo nada que darte, Marcos, musité. Lo perdí todo. Te lo quité todo. Cuando volví a abrir los ojos, la mano extendida se había retirado ligeramente. La figura pareció asentir, un movimiento casi imperceptible. Y entonces, con un chirrido metálico que resonó en la noche silenciosa, la barrera comenzó a levantarse lentamente, por sí sola. No esperé más. Pisé el acelerador a fondo. El coche patinó un poco sobre el asfalto mojado antes de agarrar tracción y salir disparado, pasando por debajo de la barrera que ahora estaba completamente levantada. No me atreví a mirar por el retrovisor hasta que estuve a varios kilómetros de distancia. Cuando finalmente lo hice, temblando,
No había ninguna caseta de peaje, solo la carretera oscura, la lluvia y la niebla, como si nunca hubiera existido. Me orillé unos kilómetros más adelante, con el corazón desbocado y las manos sudorosas aferradas al volante. ¿Había sido real? ¿O mi mente finalmente había cedido bajo el peso de la culpa y el estrés? No tengo una respuesta, señor Williams. Lo que sí sé es que esa noche algo cambió dentro de mí. La experiencia no me trajo la paz, ni borró mis errores, pero me enfrentó a ellos de una forma brutal y directa. Comprendí que hay peajes que uno paga durante toda la vida, en la moneda de la conciencia. Sigo luchando con mi negocio, con mi familia, con mis fantasmas, pero ahora intento hacerlo de otra manera. He empezado a contactar a algunas de las personas a las que perjudiqué, tratando de enmendar lo que se pueda, aunque sé que para algunas cosas, como con Marcos, ya es demasiado tarde. El futuro sigue siendo incierto, y la soledad de estas carreteras a menudo es abrumadora. Pero a veces, en la quietud de la noche, siento que ya no estoy huyendo de ese peaje, sino tratando humildemente de pagarlo. Aún tiemblo al recordarlo. Aquí el señor Williams con el siguiente relato de nuestros oyentes. La parada del viaje inconcluso. Buenas noches a todos en Carreteras de la Oscuridad. Mi nombre es Isabel. Durante los últimos 15 años, he sido conductora de autobuses de pasajeros, recorriendo miles de kilómetros a lo largo y ancho de nuestro México. Las carreteras son mi vida, mi sustento. Pero desde hace un año, también se han convertido en el doloroso recordatorio de un viaje que nunca fue, de una promesa que el destino se encargó de romper. Quiero compartirles una experiencia que me ocurrió precisamente en una de esas rutas, una que debía haber recorrido de otra manera, con otra compañía. Hace poco más de un año perdí a mi esposo, Ramón. Un infarto fulminante se lo llevó sin aviso, sin darme tiempo a despedirme, dejándome con un vacío que ninguna carretera parece poder llenar. Teníamos un sueño, señor Williams, uno que habíamos tejido durante años. En cuanto él se jubilara, compraríamos una pequeña autocaravana, una de esas camionetitas acogedoras, y nos lanzaríamos a recorrer el país sin prisas, deteniéndonos donde el corazón nos dictara. Teníamos un mapa viejo, lleno de marcas y anotaciones, con la ruta de nuestros sueños trazada en tinta azul. Ramón lo guardaba como un tesoro. Él decía que sería nuestra segunda luna de miel, una aventura para celebrar una vida juntos. Pero la jubilación se pospuso una y otra vez, siempre había algo más urgente. Y yo no lo presioné lo suficiente para que dejara el trabajo que tanto lo estresaba. Ahora, esa es una culpa que me acompaña en cada kilómetro. Cada vez que me siento al volante de este enorme autobús, lleno de desconocidos, recorriendo estas mismas carreteras que soñamos juntos, siento como si el destino se burlara de mí. Es una cruel parodia. Viajo, sí, pero es trabajo, es impersonal, y estoy aterradoramente sola. El mapa de nuestro viaje soñado lo llevo conmigo, doblado en la guantera, pero ya no me atrevo a mirarlo. Duele demasiado. Siento que una parte de mí murió con Ramón, que la chispa, la alegría de vivir, se apagó junto con su último aliento. La noche en que todo ocurrió, yo cubría la ruta nocturna que atraviesa la sierra de Oaxaca, un tramo montañoso, solitario, y casualmente, una de las primeras etapas que habíamos marcado en nuestro mapa azul. Serían las 2 de la madrugada, quizás más. Una niebla espesa, de esas que parecen tener peso propio en la montaña, lo cubría todo, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros delante del autobús. El silencio dentro del vehículo era casi total. Apenas viajaban unos cuantos pasajeros dormidos en los asientos traseros. Yo me sentía especialmente vulnerable esa noche, la soledad magnificada por el manto blanco y frío que nos envolvía. El motor del autobús roncaba con su familiaridad habitual, y el único otro sonido constante era el silbido de los limpiaparabrisas, luchando contra la humedad que se condensaba en el enorme cristal delantero. El olor a tapicería ligeramente húmeda y a ese aire viciado que se acumula en los transportes públicos.
Me resultaba más opresivo que de costumbre. Los faros del autobús cortaban la niebla como cuchillos ineficaces, revelando apenas el siguiente palmo de asfalto. Los puntos de referencia que conocía de esta ruta, pequeños pueblos, cruces de caminos, parecían haber sido devorados por la niebla, volviendo el paisaje alienígena y hostil. Y en mi mente, como un eco constante, la imagen de Ramón, su risa, la calidez de su mano sobre la mía mientras señalaba algún punto en nuestro mapa. De repente, el GPS del tablero parpadeó erráticamente. Durante unos segundos, mostró que el autobús se desviaba por un camino inexistente a la derecha, un sendero que se internaba en la nada según el mapa digital. Luego, con la misma brusquedad, volvió a la normalidad, ubicándonos de nuevo en la carretera correcta. Atribuí el fallo a la mala recepción en la montaña, pero una semilla de inquietud se plantó en mi pecho. Poco después, me pareció escuchar algo. Una melodía muy suave, apenas un susurro que creí reconocer. Era una vieja canción de Agustín Lara, que Ramón solía tararear mientras trabajaba en su jardín. Provenía, o eso me pareció, de la sección vacía de pasajeros detrás de mí. Aguzé el oído, contuve la respiración, pero el sonido se desvaneció tan rápido como había llegado. Es el cansancio, Isabel, me dije. La falta de sueño y la tristeza te están jugando una mala pasada. Pero la extrañeza no terminó ahí. Unos kilómetros más adelante, entre los jirones de niebla, vislumbré a mi derecha una señal de tráfico. Vieja, oxidada, casi ilegible. Alcancé a distinguir el nombre de un pequeño pueblo, San Miguel de las Flores. El corazón me dio un vuelco. San Miguel de las Flores era uno de esos pueblitos pintorescos que Ramón y yo habíamos marcado en nuestro mapa azul, un lugar que queríamos visitar por sus leyendas y su mercado de artesanías. Pero yo sabía, o creía saber, que ese pueblo no estaba en mi ruta oficial, que quedaba mucho más apartado de la carretera principal. La señal desapareció tragada por la niebla antes de que pudiera confirmar si era real o una invención de mis ojos fatigados. Sentí un frío repentino en la cabina, un frío que no tenía que ver con la temperatura exterior, pues la calefacción estaba encendida. Mi mano rozó la guantera donde guardaba nuestro mapa. Juraría que la superficie se sentía inusualmente fría, casi vibrante. Fue entonces cuando, al salir de una curva cerrada, con la niebla más densa que nunca, lo vi. Apenas una silueta borrosa al principio, pero a medida que el autobús se acercaba lentamente, la forma se hizo más definida. Era una parada de autobús, pero no una parada moderna, ni siquiera una de las paradas oficiales de mi ruta. Esta era de madera vieja, con el techo medio caído y la pintura descolorida, como sacada de una fotografía de hace 50 años. Un espectro de parada en medio de la nada. Y en esa parada fantasmal, había alguien esperando, una figura masculina de pie inmóvil. La niebla difuminaba sus contornos, pero la postura, la manera en que sus hombros se encorvaban ligeramente, la forma en que llevaba un sombrero. Señor Williams, era la viva imagen de Ramón, mi Ramón. Llevaba un sombrero similar al que él siempre usaba cuando salíamos de excursión los fines de semana, y a su lado, en el suelo, había un bulto que parecía una pequeña maleta de viaje, de esas antiguas, de cuero. No hizo ningún gesto para detener el autobús, no levantó la mano, no se movió. Simplemente estaba allí, de cara a la carretera, como si esperara con una paciencia infinita. El rostro permanecía en la sombra, oculto por el ala del sombrero y la propia densidad de la niebla. Pero yo no necesitaba verle la cara para sentir una oleada de reconocimiento tan potente que me dejó sin aliento. Era él. Tenía que ser él. El autobús avanzaba a paso de tortuga. Mi corazón latía desbocado contra mis costillas. ¿Ramón? Srenia. Susurré. Una pregunta ahogada que nadie escuchó. ¿Eres tú?
No, no puede ser. Una parte de mí quería gritarle, detener el vehículo, correr hacia él. Otra parte, la racional, me decía que era imposible, que el dolor me estaba volviendo loca. Y una tercera parte, más pequeña y temerosa, sentía un terror helado ante la posibilidad de que fuera real. ¿Qué le diría? ¿Qué significaba su presencia allí, en esa parada perdida en el tiempo y la niebla? Estaba esperándome para ese viaje que le debía. Mientras el autobús pasaba lentamente frente a la parada, lo miré con toda la intensidad de mi alma. Él no se volvió hacia mí. Seguía mirando al frente. No hubo ninguna señal, ningún sonido. El sistema automático del autobús que anuncia las solicitudes de parada permaneció en silencio. Era como si yo fuera la única que podía verlo. Entonces, cuando ya lo estaba dejando atrás, miré por el espejo retrovisor lateral y lo vi. La figura giró lentamente la cabeza, siguiendo la trayectoria del autobús al alejarse. Aún no pude verle el rostro con claridad, pero en ese gesto, en esa forma de mirar, percibí una tristeza insondable, una nostalgia que me atravesó como un puñal. No había reproche, solo una especie de anhelo silencioso, la tristeza de una espera interminable. Quise frenar, dar la vuelta, pero mis miembros no respondían. La carretera era estrecha, la niebla un muro infranqueable, y el miedo, un miedo profundo y desconocido, se mezcló con mi dolor. Miedo a confirmar lo imposible, miedo a lo que su presencia silenciosa podría exigir de mí. La imagen de Ramón, o de quien fuera esa aparición, de pie en esa parada solitaria, esperando un viaje que ya nunca podríamos hacer juntos, se grabó a fuego en mi memoria. No era una presencia aterradora en el sentido clásico, señor Williams. Era algo mucho peor. Era la personificación de mi duelo, de mi culpa, de nuestro sueño roto. Continué conduciendo, sin poder evitar que las lágrimas corriesen por mis mejillas. La parada y su ocupante silencioso se perdieron definitivamente en la niebla. Durante el resto del trayecto, y en muchos trayectos posteriores por esa misma ruta, sentí su presencia, no como un fantasma que acecha, sino como un eco constante de tristeza, una compañía invisible hecha de recuerdos y promesas incumplidas. Nunca más volví a ver esa parada de autobús, ni a la figura que esperaba en ella, por mucho que agucé la vista cada vez que la niebla descendía en la sierra. No sé si fue real, si fue una alucinación producto de mi dolor, o si, como a veces me atrevo a pensar, Ramón encontró una manera de decirme que él también lamentaba nuestro viaje inconcluso. El mapa azul sigue en la guantera. Ahora, cuando lo toco, la tristeza sigue ahí, pero quizás es un poco más tierna, como si contuviera un secreto, un último adiós susurrado desde el otro lado del velo. Espero que mi relato les haya puesto los pelos de punta, o al menos el corazón encogido. Continuamos con la siguiente historia en Carreteras de la Oscuridad. El aroma persistente de la ceniza. Señor Williams, qué gusto saludarlo a usted y a todos los valientes que se conectan a Carreteras de la Oscuridad. Mi nombre es Román, y aunque no soy trailero de largas distancias, sí soy un trabajador nocturno. Soy taquero, de esos que alimentan a los desvelados, a los que salen de fiesta y a los que, como muchos de sus oyentes, trabajan mientras la ciudad duerme. Hace unos años, creí haber encontrado el local perfecto para mi negocio. Uno con historia, decían. Y vaya que la tenía. Siempre soñé con tener mi propia taquería. Ahorré cada peso durante años, trabajando en cocinas ajenas, aprendiendo los secretos del trompo, las salsas, el punto exacto de la carne. Finalmente, se presentó la oportunidad. Un local en una esquina concurrida, a un precio sospechosamente bajo. El corredor de bienes raíces me contó la historia con algo de reticencia. 5 años atrás, el lugar había sido una rosticería muy popular. Pollos Don Goyo. Una noche, un cortocircuito o una fuga de gas, nunca quedó del todo claro, provocó un incendio terrible. Don Goyo, el dueño, un hombre mayor que vivía en un pequeño cuarto en la trastienda, no logró salir. Murió allí.
entre las llamas. La noticia me heló un poco la sangre, no le voy a mentir, pero el precio era una ganga y la ubicación inmejorable. Pensé que con una buena limpieza, una mano de pintura y la bendición de un sacerdote, podría ahuyentar cualquier mala vibra. Mala suerte para él, buena suerte para mí, pensé con esa arrogancia que a veces nos da la ambición. El local había estado cerrado desde entonces. Nadie se había atrevido a tocarlo. Estaba lleno de hollín. El olor a quemado aún se percibía débilmente a pesar de los años. Y la trastienda, donde había estado el cuarto de don Goyo, era la zona más afectada, casi en ruinas. Invertí todo lo que tenía en remodelarlo. Tiramos muros, pusimos azulejo nuevo, una barra reluciente y un trompo de pastor que era mi orgullo. La trastienda la convertí en bodega y una pequeña oficina. Durante las obras, los albañiles a veces comentaban en voz baja que sentían cosas raras, herramientas que se movían del lugar, cambios bruscos de temperatura, o ese persistente olor a humo que parecía impregnado en los ladrillos más viejos, especialmente cerca de la antigua habitación de don Goyo. Yo lo atribuía a la sugestión, al polvo, a la historia del lugar. Finalmente, abrimos Tacos El Triunfo. Las primeras semanas fueron un éxito. La gente venía, los tacos gustaban, y yo me sentía en la cima del mundo. Trabajaba hasta altas horas de la madrugada, a menudo quedándome solo para limpiar y preparar todo para el día siguiente. Fue en esas horas de soledad cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Al principio eran pequeñeces, luces que parpadeaban en la cocina aunque el electricista había revisado toda la instalación. Un frío glacial que de repente se sentaba en la trastienda, incluso en noches calurosas. Y el olor, ese maldito olor a ceniza y a carne quemada, que a veces, solo a veces, flotaba en el aire por unos segundos y luego desaparecía. Mis empleados también lo notaban, pero nadie quería hablar mucho del tema. ¿Huele a quemado, jefe? Me preguntaba a veces el lavaplatos, con los ojos abiertos como platos. Yo me encogía de hombros. Decía que seguro era algún vecino cocinando tarde. Pero el olor se hizo más frecuente, más intenso, y siempre parecía concentrarse cerca de la puerta de la bodega, la antigua habitación de don Goyo. Empecé a sentirme observado mientras trabajaba solo por las noches. Sombras fugaces en el rabillo del ojo, el crujido de una silla en la oficina, cuando estaba seguro de que no había nadie allí. Una noche, mientras picaba cebolla, escuché claramente un susurro detrás de mí, como un quejido ahogado, indistinguible, pero cargado de angustia. Me giré de golpe, cuchillo en mano. No había nadie. El local estaba vacío, solo el siseo del gas del comal y el zumbido del refrigerador. Comencé a tener pesadillas relacionadas con el fuego, con un hombre atrapado gritando. Me despertaba sudando frío, con el olor a humo metido en la nariz. Intentaba racionalizarlo. El estrés, las pocas horas de sueño, la historia del lugar sugestionándome. Pero una parte de mí sabía que algo más estaba pasando. La cosa se puso peor una madrugada de martes, un día de poca clientela. Estaba yo solo, serían las 3 de la mañana, limpiando la plancha. De repente, todas las hornillas del comal, que estaban apagadas, se encendieron al máximo, soltando llamaradas azules que casi me chamuscan las cejas. Salté hacia atrás, asustado. Las apagué de inmediato. Revisé las llaves de paso. Todo parecía normal. Mientras mi corazón aún latía con fuerza, escuché un golpe sordo proveniente de la bodega. Armado con un machete que usaba para partir los huesos del suadero, abrí la puerta de la bodega con cautela. La luz del pasillo apenas iluminaba el interior. Todo parecía en orden, los costales de cebolla, las cajas de refrescos. Pero el frío allí dentro era anormal, y el olor a quemado era tan fuerte que me picaba la garganta. Y entonces lo vi. En la pared del fondo, la que había sido el muro exterior del cuarto de don Goyo, había una mancha de hollín que no estaba antes. Era oscura, irregular,
y con la poca luz juraría que tenía la forma vaga de una silueta humana, encogida, como si intentara protegerse de algo. Me acerqué, temblando. Al tocar la pared, estaba helada. La mancha no se iba al frotarla, parecía impregnada en la pintura nueva. Y mientras la observaba, escuché de nuevo el susurro, esta vez más claro, aunque seguían siendo sonidos guturales, como de alguien que lucha por respirar entre el humo. Un lamento silencioso. No eran palabras, señor Williams, era pura desesperación hecha sonido. Salí de la bodega como alma que lleva el diablo. Cerré con llave y decidí que no volvería a entrar solo de noche. Al día siguiente, la mancha seguía allí. Intenté taparla con más pintura, pero al cabo de unas horas volvía a transparentarse, más oscura si cabe. Mis empleados empezaron a renunciar. Primero el lavaplatos, luego uno de los meseros. Decían que ya no aguantaban el ambiente, que sentían una tristeza muy grande en el local, que veían sombras. Yo intentaba mantener la calma, ofrecerles más dinero, pero el miedo era más fuerte. Me estaba quedando solo, y la taquería, que había empezado como un sueño, se estaba convirtiendo en una pesadilla. El clímax llegó una noche de sábado. Tenía un poco más de personal por ser fin de semana. Estábamos a tope de trabajo. De repente, un olor nauseabundo a carne quemada, mucho más intenso que nunca, invadió todo el local. No era el olor de los tacos al pastor, era algo rancio, pútrido. Los clientes empezaron a quejarse, a taparse la nariz. Algunos se levantaron y se fueron sin pagar. Las luces de todo el local comenzaron a parpadear violentamente, y de la cocina, de la zona del comal, se escuchó un estruendo, como si algo pesado hubiera caído. Corrimos a la cocina, la gran campana extractora de humos, una estructura de acero inoxidable pesadísima, que estaba bien anclada al techo. Se había desprendido de un lado, y colgaba peligrosamente sobre el comal, que seguía encendido. Si hubiera caído del todo, podría haber provocado una desgracia. Nadie estaba cerca en ese momento, afortunadamente. Mientras mirábamos la campana con horror, de la puerta cerrada de la bodega, comenzaron a salir volutas de un humo negro y denso, y el olor a quemado se volvió insoportable. No era un humo normal, era espeso, aceitoso, y traía consigo ese lamento silencioso, ese quejido que ya conocía demasiado bien, pero ahora multiplicado, como si fueran muchas voces sufriendo. Uno de mis taqueros, un muchacho joven y valiente, intentó abrir la puerta de la bodega, pensando que algo se estaba incendiando de verdad, pero el pomo estaba al rojo vivo. Retrocedió con un grito de dolor, la mano quemada. El humo llenó la cocina, se extendió al salón. Los pocos clientes que quedaban salieron corriendo, gritando. Yo me quedé paralizado, viendo cómo el humo se arremolinaba, cómo las sombras en las paredes parecían danzar con una alegría macabra. Y en medio del caos, vi una figura, una silueta oscura, alta, hecha del mismo humo denso, parada en el umbral de la cocina, mirándome. No tenía rostro ni ojos, pero sentí su mirada. Una mirada de infinita tristeza, de eterno tormento, y quizás de advertencia. No se movió, no hizo nada, solo estuvo allí observándome, mientras su forma se ondulaba como una llama oscura. Duró apenas unos segundos. Luego, tan rápido como empezó, el humo comenzó a disiparse, el olor a quemado a disminuir, las luces dejaron de parpadear. La campana seguía colgando precariamente. La puerta de la bodega estaba cerrada, y cuando pudimos acercarnos, el pomo estaba frío. Esa noche cerré Tacos El Triunfo para siempre. No esperé al amanecer. Saqué lo que pude de valor, mi trompo, mis cuchillos, algo de dinero de la caja, y me fui. No volví a pisar ese local. Supe después que lo intentaron rentar de nuevo, pero nadie duraba. El olor a ceniza, decían, siempre volvía. No sé qué era lo que habitaba allí, señor Williams.
Supongo que el espíritu de don Goyo, atrapado en el lugar de su muerte, reviviendo su agonía una y otra vez, quizás solo quería que lo dejaran en paz, que su tragedia no se convirtiera en el cimiento del negocio de nadie. Lo que sí sé es que algunas esquinas guardan más que polvo e historias, guardan el eco persistente del dolor, y ese aroma, el de la ceniza y el sufrimiento, es uno que nunca olvidaré. Hasta aquí mi testimonio, señor Williams. Saludos a todos los que recorren las carreteras de la oscuridad, ya sean de asfalto o las que se encuentran en los rincones olvidados de nuestras ciudades. Escuchemos qué más nos han enviado. El pabellón de los suspiros olvidados. Señor Williams, buenas noches a usted y a su audiencia. Les hablo desde un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, o quizás, donde simplemente está esperando pacientemente para llevárselo todo, alma por alma. Fui paramédico durante casi 15 años, una eternidad tratando de arrebatarle gente a la muerte en las calles. Ahora, en un giro que a veces me parece irónico, cuido de almas en su última parada, en un antiguo hospicio rural. Y en este silencio, señor Williams, a veces se escuchan cosas que no son de este mundo, suspiros que el viento no parece llevarse del todo. Dejé el servicio de ambulancias porque ya no podía más. Hay un límite a la cantidad de tragedia que un hombre puede presenciar antes de que algo se rompa por dentro. Recuerdo una noche en particular, una carambola en la autopista, lluvia torrencial, gritos, sangre, y un niño pequeño al que intentamos reanimar durante lo que pareció una vida entera, en vano. Esa noche, mientras limpiaba el equipo y sentía el frío de la derrota pegado a los huesos, algo en mí dijo, basta. La adrenalina constante, la lucha contra lo inevitable, me habían vaciado. Empecé a cuestionar el sentido de todo, si realmente hacíamos alguna diferencia, o solo posponíamos lo ineludible. Busqué la paz, o al menos un respiro. Por eso acepté este trabajo como cuidador nocturno en el Hospicio de la Divina Misericordia, un nombre grandilocuente para un edificio decrépito y olvidado en las faldas de la sierra, a varios kilómetros del pueblo más cercano. Pensé que la tranquilidad del campo, el ritmo pausado de un lugar así, me ayudarían a sanar. Ingenuo de mí. La quietud aquí es diferente, es pesada, cargada con el peso de incontables vidas que se apagaron entre estos muros. Y el miedo a la vejez, a la soledad, a la propia mortalidad, que antes combatía con la acción frenética de mi antiguo oficio, aquí en el hospicio, ha encontrado un terreno fértil para crecer, alimentado por la presencia constante de la decadencia. El edificio es enorme, una estructura del siglo XIX con alas enteras cerradas y cubiertas de polvo. Yo estoy a cargo del pabellón encino, el ala más antigua aún en funcionamiento, donde apenas quedan 5 pacientes. Son ancianos muy frágiles, la mayoría perdidos en los laberintos de la demencia o sumidos en un silencio casi catatónico. Apenas interactúan. Yo les administro su medicación nocturna, me aseguro de que estén cómodos, y luego paso las largas horas en una pequeña oficina, escuchando el viento que silba por las grietas de las ventanas mal ajustadas, el crujir de las vigas del techo, el gotear de alguna tubería oxidada, y la respiración dificultosa de mis pacientes, cada exhalación un pequeño recordatorio de la fragilidad de la vida. El olor del lugar es una mezcla de antiséptico rancio, madera vieja, polvo acumulado por generaciones, y un indefinible tufillo a descomposición sutil, como si el propio edificio estuviera muriendo lentamente. Y en ese ambiente, mi propia crisis existencial, mi miedo a terminar solo y olvidado como ellos, se agiganta con cada noche que pasa. Las cosas extrañas empezaron gradualmente. Primero, fueron las luces de llamada. En el panel de la oficina, a veces se encendía el indicador de una habitación del ala clausurada, el pabellón Olmo, que llevaba décadas vacío. Al principio lo achaqué a un fallo eléctrico, a la vejez del sistema, pero ocurría con demasiada frecuencia, y siempre de la misma habitación, la 213. Luego vinieron los sonidos, suspiros, leves, casi imperceptibles,
como si alguien exhalara con profunda tristeza. A veces, un llanto muy suave, ahogado, que parecía provenir de habitaciones donde sabía que los pacientes estaban profundamente dormidos, o eran incapaces físicamente de producir tal sonido. Un par de veces, al pasar por el pasillo principal del pabellón Encino, juré haber escuchado el roce de zapatillas arrastrándose por el suelo en el pabellón Olmo, al otro lado de una puerta cerrada con candado. Puertas que estaba seguro de haber cerrado con llave aparecían entreabiertas, y esas corrientes de aire helado que surgían de la nada en pleno pasillo, sin ventanas ni puertas abiertas cerca, erizándome la piel. Una noche, mientras hacía mi ronda, sentí una opresión particular al acercarme al final del corredor, justo donde comenzaba la sección clausurada del pabellón Olmo. La puerta que separaba ambas salas, una pesada puerta de roble con un pequeño ventanuco de vidrio esmerilado, estaba, como siempre, cerrada con un candado oxidado. Pero esa noche me pareció ver, por una fracción de segundo, una sombra moverse detrás del vidrio, como si alguien estuviera observándome desde el otro lado. Me detuve, el corazón encogido. La sensación de ser observado era intensa. Pegué el ojo al ventanuco, pero solo vi oscuridad y el contorno de muebles cubiertos de sábanas en el pasillo abandonado. El incidente más perturbador ocurrió hace apenas unas semanas. Era una noche particularmente fría y ventosa. El viento aullaba alrededor del edificio como un animal herido, y los ruidos habituales del hospicio parecían amplificados. Cerca de las 3 de la madrugada, mientras revisaba a mis pacientes, sentí una llamada inexplicable hacia el pabellón Olmo. No una luz en el panel, ni un sonido concreto, sino una sensación, una tristeza profunda que parecía emanar de esa ala muerta, tirando de mí. La puerta del candado, la que siempre estaba asegurada, estaba ligeramente entreabierta. Solo unos centímetros, lo suficiente para que una rendija de oscuridad más profunda se mostrara. Recuerdo haberla revisado al inicio de mi turno. Estaba cerrada. Mi primer pensamiento fue que algún vándalo había entrado, aunque parecía improbable dada la ubicación remota del hospicio. Con una mezcla de deber profesional y un miedo que me atenazaba el estómago, empujé la puerta. Chirrió lúgubremente. El aire dentro del pabellón Olmo era gélido, mucho más frío que en el resto del edificio, y cargado de un olor a polvo y olvido tan denso que casi se podía masticar. Avancé por el pasillo oscuro, mi linterna dibujando círculos nerviosos sobre las puertas cerradas de las habitaciones vacías, los muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían fantasmas sentados. Fue entonces cuando me sentí atraído hacia una habitación en particular, al final de un corto pasillo lateral. La puerta tenía el número 213 desconchado. Estaba entreabierta, y desde dentro emanaba una tristeza tan palpable, tan desoladora, que me hizo dudar en seguir. Pero algo me impulsó. Empujé la puerta suavemente. La habitación estaba casi vacía. Una vieja cama de hierro oxidada en un rincón, una silla de madera rota volcada en el suelo, y junto a la única ventana, cuyos cristales estaban cubiertos de una gruesa capa de suciedad, estaba ella, una figura femenina, muy pálida, casi translúcida. Llevaba un camisón blanco, anticuado, que parecía flotar a su alrededor. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia afuera, hacia la noche barrida por el viento. No se movió cuando entré. No hizo ningún sonido. Pero la sensación de soledad y arrepentimiento que llenaba la habitación era abrumadora, como si las paredes mismas estuvieran saturadas de décadas de desesperanza. El viento, que afuera aullaba con furia, dentro de la habitación cerca de la figura, parecía haberse detenido. Un silencio y un frío sepulcral envolvían la escena. Ella levantó una mano lentamente, una mano etérea, y pareció trazar algo invisible sobre el cristal polvoriento de la ventana. No pude distinguir qué dibujaba,
Si es que dibujaba algo. Me quedé paralizado. Mi experiencia como paramédico no me servía de nada aquí. No había pulso que tomar, ni herida que vendar, solo esa presencia silenciosa y su carga de tristeza infinita. ¿Puedo ayudarla? Susurré, aunque mi voz sonó débil, casi un sacrilegio en ese silencio cargado. La figura no reaccionó. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Era esto lo que me esperaba a mí? Convertirme en un eco olvidado, un suspiro atrapado entre muros decrépitos. El miedo a mi propia vejez, a mi propia soledad, se reflejó en esa aparición con una claridad aterradora. Entonces, muy lentamente, la figura comenzó a girar. No se volvió completamente para encararme, pero sí lo suficiente como para que pudiera ver un perfil parcial. Un rostro anciano, surcado por arrugas profundas que hablaban de una vida de sufrimiento. Sus ojos, o lo que parecían ser sus ojos en la penumbra, no me miraron a mí, sino a través de mí, fijos en alguna distancia inalcanzable, o quizás en un recuerdo doloroso. No había malicia en ella, señor Williams, solo una tristeza tan vasta, tan antigua, que me encogió el alma. Levantó una mano temblorosa, no hacia mí, sino hacia su propio pecho, como si un dolor antiguo la oprimiera. La sensación de soledad en la habitación se volvió casi física, una presión que me dificultaba respirar. Sentí mis propias angustias, mis temores más profundos, resonando con la desesperación silenciosa de esa entidad. En ese momento, un golpe fuerte sonó en el pasillo detrás de mí. Quizás una ventana cerrada de golpe por el viento, o una puerta en otra parte del ala abandonada. Me sobresalté, girando instintivamente hacia el ruido. Fue solo un segundo. Cuando volví a mirar hacia la ventana, la figura había desaparecido. La habitación quedó vacía, fría y llena de polvo. El único sonido era el del viento, que volvía a colarse por las rendijas con su lamento habitual. Salí de allí temblando. Revisé el pasillo, las otras habitaciones cercanas. Nada. El pabellón Olmo estaba tan muerto y abandonado como siempre. Esa experiencia, señor Williams, no me ha abandonado. No me dio respuesta sobre lo que hay más allá, pero sí agudizó mi crisis. El hospicio ya no es solo un lugar de trabajo, es un recordatorio constante de las vidas olvidadas, de los dolores no resueltos que pueden quedarse flotando en el aire mucho después de que el cuerpo se haya ido. Sigo trabajando aquí, no sé por cuánto tiempo más. A veces siento una extraña responsabilidad, como si al menos yo pudiera ser testigo de estos suspiros olvidados. Pero otras noches, el miedo a que mi propio final sea así, una sombra solitaria en un rincón polvoriento, es casi insoportable. Gracias por permitirme compartir esta vivencia. Espero que aporte algo a la inmensa colección de misterios que usted presenta en Carreteras de la Oscuridad. El sendero del silencio paternal. Hola, señor Williams, y a la audiencia de Carreteras de la Oscuridad, que nos escucha en la quietud de la noche. Mi nombre es Ricardo, y durante más de 30 años serví en el ejército. Vi la guerra, conocí el miedo y la camaradería en los lugares más inhóspitos. Al retirarme, busqué algo de paz, o al menos un tipo diferente de soledad. Ahora cuido los linderos de un vasto parque nacional en la Sierra Madre Oriental, un mar de árboles y montañas. Creí que había visto todo tipo de oscuridad en el campo de batalla, pero hay sombras en la naturaleza y en el corazón de un padre, que son mucho más antiguas y persistentes. Mi conflicto, señor Williams, no es con la naturaleza salvaje, ni con los cazadores furtivos que a veces me rodean. Es un conflicto más íntimo, más doloroso. El abismo que me separa de mi único hijo, Mateo. Fui un padre de cuartel, estricto, disciplinado, y demasiado a menudo ausente. Creía que le enseñaba fortaleza, pero solo sembré distancia. Las maniobras, las misiones, siempre parecían más urgentes que un partido de fútbol o una conversación tranquila. Mi esposa, Elena, que en paz descanse, fue siempre el puente entre nosotros. Pero desde que ella se fue hace 3 años,
Ese puente se derrumbó, y Mateo y yo quedamos en orillas opuestas, mirándonos a través de un silencio lleno de reproches no dichos. Recuerdo una tarde. Mateo tendría unos 15 años. Había llegado tarde a casa, olía a cigarro. En lugar de hablar, le grité. Le impuse un castigo severo, como si fuera un recluta más. Él me respondió con una dureza que no le conocía. Me echó en cara mis ausencias, mi incapacidad para entenderlo. Esa discusión abrió una herida que nunca sanó del todo. En su lecho de muerte, mi Elena me hizo prometerle que intentaría arreglar las cosas con Mateo, que buscaría su perdón, que le diría cuánto lo quería, a pesar de mi torpeza. Lo he intentado, señor Williams. Dios sabe que sí. Un par de llamadas torpes, mensajes que suenan a órdenes. Mateo es educado, pero distante, frío como un amanecer en la montaña. Cada intento fallido es un clavo más en el ataúd de esa promesa. Ahora, la soledad de este parque inmenso a veces me parece un espejo del silencio que hay entre mi hijo y yo. A menudo me encuentro hablándole a la foto de Elena que llevo en la cartera, pidiéndole consejo, pidiéndole perdón por fallarle también en esto. Mi trabajo consiste en patrullar kilómetros de senderos y brechas cortafuego, principalmente de noche, para prevenir la tala ilegal y la caza furtiva. Es un trabajo solitario, en un jeep viejo que protesta con cada piedra del camino, o a pie, con la única compañía de mis pensamientos y los sonidos del bosque. Aquella noche en particular, el cielo estaba cubierto, una oscuridad total que ni la luna se atrevía a desafiar. Hacía un frío que calaba los huesos, y un viento cortante soplaba entre los árboles, arrastrando consigo susurros y crujidos que ponían los nervios de punta, incluso para un viejo soldado como yo. Había llovido más temprano, y el aire olía a tierra mojada, a hojas en descomposición, a la vida y la muerte entrelazadas del bosque. Los sonidos de la noche eran mis compañeros habituales, el ulular de alguna lechuza, el chasquido de una rama al caer, el lejano aullido de un coyote. Pero esa noche, el bosque parecía contener la respiración. Había un silencio antinatural bajo el silbido del viento, una quietud expectante que me puso en alerta. Mientras avanzaba por un sendero poco transitado, cubierto de hojarasca húmeda, mi linterna iluminó algo semienterrado en el barro. Me agaché. Era un soldadito de juguete de plástico verde, de esos que se vendían hace 30 años. Le faltaba un brazo. Un escalofrío me recorrió. Mateo tenía una colección de esos soldaditos cuando era niño. Jugábamos a la guerra en el jardín, en una de esas raras ocasiones en que yo estaba en casa y dispuesto a jugar. ¿Qué hacía eso allí, en medio de la nada, a kilómetros de cualquier lugar habitado? Lo recogí, sintiendo un peso extraño en el corazón, y lo guardé en el bolsillo de mi chamarra. Más tarde, mientras revisaba un tramo cercano a un viejo encino retorcido, un árbol que siempre me había parecido un guardián silencioso y algo siniestro del bosque, mi radio, que llevaba horas muda, cobró vida con una explosión de estática. Entre el ruido blanco, creí escuchar fragmentos de una voz, gritos ahogados y frustrados, como los de un joven discutiendo acaloradamente. No entendí palabras, solo la emoción cruda. Duró apenas unos segundos, luego volvió el silencio. Revisé la radio, los canales. Nada. Interferencias, me dije. Pero la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Comencé a sentirme observado. No de la manera en que te sientes cuando un animal te acecha. Ese es un instinto primario que conozco bien. Esto era diferente. Era una presencia más personal, cargada de una tristeza que se filtraba con el viento. Sombras en la periferia de mi visión parecían moverse con una lentitud deliberada, demasiado altas, demasiado quietas para ser ciervos o jabalíes. Me detuve varias veces, barriendo la oscuridad con mi linterna, pero solo encontraba árboles y maleza.
Cerca del gran encino, la temperatura pareció bajar varios grados. Por un instante, a la luz de la linterna, me pareció ver algo grabado en su corteza rugosa. Dos figuras toscas, una grande y una pequeña, tomadas de la mano. Parpadeé. Volví a enfocar la luz. No había nada, solo la corteza agrietada. Fue entonces cuando escuché un crujido fuerte, como de una rama gruesa partiéndose, no muy lejos, cerca del encino. Apagué la linterna de mi casco y encendí la de mano, más potente, avanzando con cautela. El corazón me latía con fuerza, una mezcla del viejo instinto de combate y una aprensión nueva, desconocida. Al llegar al pie del gran árbol, barrí con la luz la espesura, y allí, parcialmente oculto tras el tronco nudoso, estaba él. Una silueta, la de un hombre joven. No podía ver detalles, solo el contorno oscuro contra la oscuridad aún más profunda del bosque. Estaba inmóvil, y aunque su rostro permanecía en completa sombra, sentí que me miraba. No había amenaza en su postura, sino una especie de vacilación, una tristeza palpable que flotaba en el aire helado que lo rodeaba. El viento pareció detenerse. Los sonidos del bosque se ahogaron en un silencio neestéstene opresivo. Una oleada de frío intenso me golpeó, y con ella, una avalancha de emociones que no eran mías, pero que reconocí dolorosamente. Fracaso, arrepentimiento, una soledad abismal. Mis propios sentimientos de culpa hacia Mateo, hacia Elena, se vieron magnificados, reflejados en esa presencia silenciosa. Mateo, component placement, pensé, un susurro mudo en mi mente. Hijo, eres tú. Quise hablar, dar un paso, pero estaba paralizado, no por el miedo físico, sino por el peso de lo que sentía, por la posibilidad imposible que esa figura representaba. Recordé la promesa a Elena, las palabras duras que le dije a mi hijo, los años de silencio. Era como si todos mis errores como padre se hubieran materializado allí, en esa sombra doliente. La figura dio un solo paso tentativo hacia adelante, saliendo un poco más de detrás del árbol, hacia un espacio donde la oscuridad era ligeramente menos densa. Seguía sin poder distinguirle el rostro. Parecía sostener algo en la mano, pero no logré ver qué era. Se detuvo, y entonces, lentamente, abrió la mano y dejó caer lo que sostenía. No hizo ruido al tocar el suelo cubierto de hojas. Luego, la silueta levantó ligeramente la cabeza, como si mirara hacia el cielo invisible entre las copas de los árboles, o quizás hacia un punto lejano en el horizonte de su propia desolación. No hubo ni un sonido, ni un suspiro, solo esa postura de resignación o de muda súplica, y tan lentamente como había aparecido, comenzó a retroceder, fundiéndose con las sombras más profundas del bosque hasta que simplemente ya no estuvo. Desapareció. Cuando pude moverme, me precipité hacia el lugar donde había estado. Busqué en el suelo. No había nada, ni el objeto que creí verle soltar, ni huellas aparte de las mías en la tierra húmeda. El soldadito de juguete seguía en mi bolsillo, frío al tacto. El viento volvió a soplar, y los sonidos del bosque regresaron, pero ahora me parecían diferentes, cargados de un significado oculto. Regresé al jeep, con el alma en un puño. No sé qué vi esa noche, señor Williams. Un espíritu del bosque. Una manifestación de mi propia culpa. ¿O acaso mi hijo, de alguna manera inexplicable, proyectando su propia tristeza, a través de la distancia y el silencio? No tengo respuestas. Lo que sí sé es que ese encuentro silencioso me sacudió hasta los cimientos. El peso de mi promesa incumplida, la necesidad de romper el silencio con Mateo, se volvieron más urgentes que nunca. El bosque ya no me parece un simple lugar de trabajo. Ahora siento que está lleno de palabras no dichas, de dolores antiguos, de la tristeza de los lazos rotos. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en años. Tomé el teléfono y llamé a Mateo. No para darle órdenes ni para recriminarle nada, solo para decirle que lo extrañaba
que pensaba en él, que me gustaría verlo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, tan largo que temí que me colgara. Pero luego escuché su voz, un poco sorprendida, quizás un poco menos fría. Yo también he pensado en ti, papá, dijo. No es mucho, señor Williams, pero es un comienzo. Un sendero que apenas empiezo a recorrer. Quizás algunas sombras solo se disipan cuando uno se atreve a hablar en la oscuridad. Gracias por su tiempo y por este espacio para contar nuestras historias. El guardián silente del cañón olvidado. Hola, señor Williams, y a todos los que escuchan Carreteras de la Oscuridad en la intimidad de sus noches. Soy Laura, bióloga de campo. Mi trabajo, mi pasión, es adentrarme en los rincones más aislados de nuestro país, buscando entender los secretos de la vida, catalogar especies, proteger ecosistemas frágiles. Pero a veces, en esa soledad autoimpuesta, una se encuentra con algo más, algo que desafía toda explicación científica y te enfrenta de golpe a tus miedos más profundos sobre la vida misma y su aterradora fragilidad. Hace apenas 6 meses, mi propia fragilidad se convirtió en algo más que una idea abstracta, un diagnóstico inesperado, palabras frías en un consultorio esterilizado, una enfermedad autoinmune rara, degenerativa, con un pronóstico incierto. El mundo se me vino abajo, shock, negación, y luego un terror silencioso que se instaló en mi pecho como un inquilino permanente. Tenía 32 años, una carrera que amaba, planes, sueños. De repente, todo eso parecía desvanecerse en la niebla de resonancias magnéticas y nombres de medicamentos impronunciables. Poco después, casi por un impulso de desafío, o quizás de huida, solicité esta asignación, un estudio de la avifauna en el Cañón de las Ánimas Perdidas, una región increíblemente remota y de difícil acceso en la Sierra Madre Occidental. Días de caminata solo para llegar al área de estudio, sin comunicación, dependiendo enteramente de mí misma. Parte de mí quería demostrar que aún era capaz, que la enfermedad no me había vencido antes de empezar. Otra parte, la más honesta, simplemente quería estar sola, lejos de la compasión, de las preguntas, para intentar procesar lo que me estaba pasando, para encontrar alguna respuesta en la crudeza de la naturaleza que siempre había sido mi refugio. Pero la ironía, señor Williams, es que esta vez el refugio también se sentía como un espejo de mi propia vulnerabilidad. Cada esfuerzo físico, cada dolor muscular, lo analizaba con una nueva y temerosa intensidad. ¿Es la caminata o es la enfermedad avanzando? Llevaba 3 días internándome en el cañón. Era un paisaje majestuoso y brutal. Paredes de roca que se elevaban cientos de metros, erosionadas por milenios de viento y agua, creando formas caprichosas y sombras profundas. El silencio era casi absoluto, roto solo por el silbido del viento entre las peñas, el grito lejano de un halcón o el ocasional deslave de pequeñas piedras. Estaba buscando un lugar adecuado para establecer mi campamento base antes de que cayera la noche. El cielo se estaba encapotando rápidamente, anunciando una tormenta, y el aire se había vuelto delgado y frío. El olor a pino, a roca húmeda y ese toque metálico que precede a la lluvia llenaban el ambiente. Mis aparatos comenzaron a comportarse de forma extraña. El GPS primero, indicando que estaba a varios cientos de metros de mi posición real, luego corrigiéndose bruscamente. La brújula también parecía indecisa, la aguja temblando más de lo normal. Lo achaqué a los depósitos minerales de las rocas, pero no dejó de inquietarme. Más tarde, mientras seguía el curso de un arroyo seco, encontré en una pared de roca lisa un petroglifo que no figuraba en ninguno de mis mapas arqueológicos de la zona. Era una figura estilizada, muy alta y delgada, con extremidades largas y lo que parecían unos ojos grandes y vacíos. Tenía una cualidad perturbadoramente vigilante.
Me estremecí sin saber por qué y seguí adelante. La sensación de ser observada comenzó a crecer. No como cuando te observa un puma o un venado. Esa es una sensación que conozco. Esto era diferente, más antiguo, como si el cañón mismo tuviera conciencia y estuviera evaluando mi presencia. Escuché el sonido de rocas cayendo desde lo alto de una ladera, un estruendo considerable, como si algo grande las hubiera desplazado. Esperé, observando, pero no vi ningún animal, ni siquiera un borrego cimarrón, nada. Buscando agua fresca, me desvié hacia una pequeña grieta en la pared del cañón que parecía prometedora. Allí encontré un manantial que no estaba marcado, un ojo de agua cristalina que brotaba de entre las rocas. El agua estaba increíblemente fría, casi dolorosa al tacto, y tenía un ligero olor mineral que no pude identificar. Mientras llenaba mi cantimplora, uno de mis sensores de temperatura y humedad, que había dejado sobre una roca cercana, se apagó de golpe y no volvió a encender. El sol ya se hundía tras las crestas del cañón, tiñendo las nubes de un púrpura amenazante. La urgencia de encontrar refugio se hizo imperiosa. Explorando una serie de oquedades en la base de un acantilado, me topé con la entrada de una especie de cueva estrecha, o un desfiladero muy angosto que no había percibido antes, oculto por unas rocas y matorrales. La curiosidad, o quizás una fuerza que no comprendo, me hizo asomarme, y entonces lo vi, al fondo de esa grieta oscura, o quizás apenas en el umbral, donde la poca luz que quedaba luchaba contra las sombras, se erguía una figura. Era inmensa, mucho más alta que un hombre, y extraordinariamente delgada, casi esquelética, sus proporciones alargadas y angulosas, como las ramas de un árbol muerto, o las estalactitas de una caverna profunda. Se mimetizaba de tal manera con las rocas y las sombras que, de no haber sido por una extraña quietud antinatural a su alrededor, podría haberla confundido con una formación geológica. Recordé el petroglifo. Estaba inmóvil, un centinela de piedra y tiempo. No pude distinguirle rasgos faciales en la penumbra, ni ojos ni boca. Solo esa forma imposible y la sensación abrumadora de una presencia ancestral. El aire a su alrededor era notablemente más frío que en el resto del cañón, y flotaba ese mismo olor mineral del manantial, ahora mezclado con un tufillo a ozono, como el aire después de una tormenta eléctrica cercana. No era abiertamente amenazante, señor Williams, pero su absoluta otredad, su silencio insondable, eran profundamente perturbadores. Sentí que estaba ante algo que no pertenecía a mi comprensión del mundo, algo que había estado allí desde antes que el tiempo fuera tiempo. Mi mente científica se rebeló, buscando explicaciones lógicas. Un juego de luces y sombras, una formación rocosa inusual, el cansancio, la altitud, mi propia ansiedad exacerbada por el diagnóstico, pero una parte más profunda, más instintiva. Sabía que estaba presenciando algo real, algo primigenio. Mi miedo a la enfermedad, a mi futuro incierto, pareció encogerse, volverse insignificante ante la magnitud de esa presencia. ¿Qué eran mis pequeños temores humanos comparados con aquello que parecía ser una manifestación del alma misma de la tierra? Sentí que había cruzado un umbral, que había invadido un espacio sagrado o prohibido. No me atreví a moverme, apenas a respirar. No intenté hablar. ¿Qué podría decirle? La figura permaneció inmóvil, pero de alguna manera sentí que su atención, si es que se le puede llamar así, se dirigía hacia mí, no a través de ojos que pudiera ver, sino con una conciencia vasta, inmemorial, que simplemente registró mi existencia. No había hostilidad, ni curiosidad, solo un reconocimiento neutro, como si una montaña se percatara de una hormiga en su ladera. Observé que las rocas y la escasa vegetación inmediatamente alrededor de la figura parecían diferentes, más antiguas, cubiertas de líquenes de colores extraños que no había visto en otras partes del cañón,
como si su cercanía alterara sutilmente el entorno. Me sentí abrumada, empequeñecida. Muy lentamente, sin darle la espalda, comencé a retroceder, paso a paso, saliendo de la grieta. La figura no se movió. Siguió siendo un guardián silente, un misterio petrificado en la penumbra creciente. Cuando estuve a una distancia que consideré segura, me di la vuelta y casi corrí, buscando otro lugar donde pasar la noche, lejos de esa presencia. Encontré una pequeña repisa protegida bajo una roca saliente justo cuando las primeras gotas de la tormenta comenzaban a caer. Esa noche fue la más larga de mi vida. La lluvia y el viento azotaron el cañón, y yo me acurruqué en mi saco de dormir, temblando de frío y de algo más, con la imagen de aquel ser grabada en mi retina. La experiencia en el cañón de las ánimas perdidas no me curó, señor Williams. Mi enfermedad sigue ahí. Es una compañera constante. Pero algo cambió. Ver, o creer que vi, a ese guardián ancestral, esa entidad tan ajena a nuestras preocupaciones humanas, puso mis propios miedos en una perspectiva diferente, más vasta. Mi vida, mi salud, siguen siendo frágiles, pero ahora siento que forman parte de un misterio mucho mayor, de una naturaleza indómita y poderosa, que guarda secretos que apenas empezamos a vislumbrar. Terminé mi trabajo de campo. No incluí nada sobre el guardián en mi informe oficial. ¿Quién me creería? Pero a menudo me pregunto si sigue allí, en esa grieta olvidada, un testigo silente del paso de los eones. Y aunque el miedo a mi futuro no ha desaparecido, ahora lo enfrento con una extraña serenidad, con la certeza de que el mundo es mucho más asombroso y resistente de lo que jamás imaginé. Gracias por permitirme compartir esta historia, señor Williams. Quizás solo sea el eco de una mente asustada en un lugar solitario. O quizás, solo quizás, sea un recordatorio de que en los grandes vacíos de la tierra aún existen guardianes silenciosos.